Buenas noches, amables oyentes del programa Tiempo Reformado de Pacífico Comunicaciones. Soy el pastor Juan Azañero, pastor de la Iglesia Filadelfia de Ventanilla, y esta noche quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomín. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. El tema que quiero compartir en esta noche es el sacrificio de Isaac, una deuda. El versículo 6 que hemos leído, dice este versículo: y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero el versículo 8 dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Si nosotros vemos estos versículos, comparamos estos versículos, vemos que hay una duda. ¿Abraham creyó o no creyó? Hay dos formas de creer. Uno es que uno puede creer en Dios, y la otra forma es creerle a Dios, creer lo que Dios dice, creer lo que la palabra de Dios dice. Abraham aquí creyó en Dios. Los versículos 9 y 10 nos habla de que Dios hace pacto con Abraham. Dios confirmó su promesa haciendo un pacto con Abraham según la costumbre de aquella época. ¿Cuál era la costumbre de aquella época de hacer un pacto? Era matando un becerro, cortándolo por la mitad y poniendo frente a frente, de tal manera que los pactantes pasaran por el centro de ese camino, y los pactantes se comprometían a cumplir el pacto. Y si una de las partes no cumplía el pacto, moría igual que el animal. Esa era la costumbre de ese tiempo. Y aquí, tomando la costumbre de ese tiempo, Dios hace pacto con Abraham. El profeta Jeremías nos confirma acerca de este pacto. Dice Jeremías capítulo 34, versículo 17 al 20: por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por ofrenda ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellos. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes, a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro.
Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. La costumbre de ese tiempo para hacer pacto era partiendo un animal por la mitad. Las partes pactantes se ponían cada una al extremo de la red dividida y pasaban entre las piezas. Así expresaban que si no cumplo mi parte del pacto, puede ser cortado como este sacrificio. Y el versículo 17 del capítulo 15 nos dice: y sucedió que al ponerse el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Según este versículo nos indica que Jehová pasó entre los animales divididos, comprometiéndose a cumplir su pacto hecho a Abraham. Pero Abraham no cumplió el pacto. Abraham violó el pacto. ¿Y cómo sabemos? Abraham pecó porque violó el pacto. El capítulo 16, del versículo 1 al versículo 3, nos confirma esto. Dice el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, que tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Abraham había violado el pacto, y por violar el pacto, Abraham debía morir. Pero ¿por qué no murió Abraham? Si Abraham hubiera muerto, no se hubiera cumplido la promesa hecha a Abraham. Vemos aquí que Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a sus promesas, aunque el hombre es infiel. Abraham violó el pacto y tenía que pagar por ese pecado de haber violado el pacto. Pero ¿por qué no murió Abraham? Una vez más, porque tenía que cumplirse la promesa hecha a él. Pero Abraham tenía que dar a la persona que él más quería, porque esa era la costumbre de ese tiempo. Si la persona que violaba el pacto no moría, tenía que dar a la persona que más quería. Tenía que entregar el ser que más amaba. Y para Abraham, el ser que más amaba era Isaac. Al perdonar Dios a Abraham, debía entregar a Isaac. Dios siempre cumple su pacto. El hombre es el que viola el pacto de Dios. Abraham tenía que someterse a las condiciones del pacto. El capítulo 22, versículo 2, nos dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dice esto a Abraham. Cuando alguien violaba el pacto, tenía que someterse a la persona que estaba firme en el pacto. En este caso, Abraham había violado el pacto. Abraham tenía que someterse ahora a las condiciones del pacto. Tenía que entregar lo que más amaba. Y el versículo 3 nos dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. El versículo 4 y 5 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora Abraham está hablando como una persona convencida, como una persona convertida. No está pensando ya en la muerte de su hijo,
sino está pensando en el plan de Dios. Y el plan de Dios era que a través de la descendencia de Abraham, de Isaac, la descendencia de Abraham, Isaac sería una descendencia bendecida. En todas las crisis vemos aquí que Abraham está hablando con una persona ya que ha experimentado, y ahora Abraham está hablando como una persona espiritual. Ahora Abraham está hablando como una persona convencida y convertida, no está pensando en la muerte de su hijo, sino en el plan de Dios. Abraham le dice a los siervos que se quedaran y él y el muchacho irían a adorar a Dios y volverían otra vez. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que en todas las crisis que podemos tener en nuestra vida, que puede ser una crisis con la salud, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis en la familia, tenemos que adorar a Dios. La victoria para salir de las crisis que tenemos en nuestra vida cotidiana es que tenemos que adorar a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, Dios nos ayuda a salir de esa crisis. Dios nos da la victoria sobre la situación que nosotros estamos pasando. Dios tiene la solución para los problemas de la vida. No debemos dejar de adorar a Dios por ningún problema, por ninguna situación. Los versículos 6 y 7 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué pregunta que hace Isaac a su padre? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a Isaac? La respuesta de Abraham a Isaac es: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando tengamos problemas en la vida, cuando veamos que el problema no tiene salida, cuando parezca que todas las puertas se nos cierran, cuando parezca el día más oscuro, Dios proveerá una salida. Dios siempre tiene una salida para todo problema. Dios siempre tiene una salida para toda situación. La crisis que estamos viviendo en estos días es la crisis con el COVID. Y si nosotros tenemos confianza en el Dios de Abraham, en el Dios que cumple sus promesas, en el Dios que cumple su pacto, Dios nos sacará de esta situación. Sabemos que las enfermedades, las crisis, las pestilencias, los azotes no duran para siempre. Siempre Dios escucha la oración de su pueblo, siempre Dios cumple sus promesas y Dios ha prometido al pueblo de Dios bendecirnos. Y si nosotros confiamos en el poder de Dios, en las promesas de Dios, Dios cumplirá su pacto, Dios cumplirá sus promesas con nosotros. Ahora, ¿por qué Abraham actuó de esa manera? Como vemos aquí, Abraham dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham ahora está actuando como un hombre de oración, un hombre de fe. Pero para poder actuar de esa manera, Abraham pasó días de oración, noches de oración. Y podemos nosotros también ver a través de esta historia cuán importante la oración. Cuán importante la oración en tiempo de crisis, en tiempo de situaciones difíciles. Muchas gracias por escuchar. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quiero concluir este tema con una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero darte gracias. Gracias, Señor, por la porción de tu palabra que hemos meditado, Señor, esta noche. Ayúdanos, Señor, a cumplir las promesas que muchas veces te hacemos. Sabemos que tú eres un Dios fiel, cumpliendo el pacto, cumpliendo sus promesas. A través de tu palabra vemos muchos pactos que hiciste con tu pueblo Israel. Y fuiste fiel cumpliendo esos pactos a tu pueblo de Israel, aunque tu pueblo te fue infiel muchas veces. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás guardando, nos estás cuidando, protegiendo.
en esta situación que nosotros estamos atravesando. Y muchas gracias por este tiempo y bendice a todos los oyentes del programa Tiempo Reformado de Pacífico Comunicaciones. Y bendice, Señor, a la radio, porque a través de este medio muchas personas también están escuchando tu palabra y abriendo su corazón y entregado su vida a Jesucristo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.